Buenas noches. Hoy 18 de marzo es la cuarta clase de nuestra materia Bases Psicológicas. Vamos a dar unos 2 minutitos, 3, en lo que alguien se conecta y vamos a empezar la clase porque todavía tenemos muchas cosas por revisar. ¿Sale? Vamos a dar unos minutitos más. Mientras, les voy a ir compartiendo pantalla para que veamos el programa. Y recordarles que, bueno, la próxima, bueno, tenemos todavía ahí algunos pendientes, ¿no? Nos quedan 2 temas. El tema de procesos psicológicos básicos lo empezamos la clase pasada. Hoy es la última clase para abordar ese tema y nos queda el tema de la psicología y la educación. Para ambos temas hay 2 tareas. Recuerden que, pues bueno, no solo de estos 2 temas, sino de todos, o sea, el tema 2 y el tema 1, pues también hay que consultar los materiales que están en la plataforma y pues entregar las tareas, ¿no? Para el tema de los procesos psicológicos, pues bueno, está la lectura de Sánchez Márquez. Por favor, denle una leída y elaboren el mapa conceptual. Es importante que entreguen a tiempo porque nos vamos de vacaciones de Semana Santa el 8 de abril, ¿sale? Entonces a nosotros nos queda la clase del próximo viernes 25 de marzo y la clase del 1 de abril, ¿sale? Entonces yo para el 1 de abril ya voy a cerrar los temas y pues ya deberíamos tener las tareas entregadas, ¿sale? Cualquier duda y eso, pues en la plataforma está cuando se entregan y cómo es la modalidad. Voy a dejar de compartir el programa para pasar a la presentación del día de hoy. Acuérdense que quedaron pendientes algunos temas. Bueno, en realidad es más como algunos neurotransmisores. Acuérdense que estuvimos revisando, pues, cuál era la función de los neurotransmisores en el cerebro, pero sobre todo en los procesos psicológicos básicos, ¿no? Por ejemplo, nos faltó la dopamina, que está implicada en la regulación de la neurogénesis. La neurogénesis es el nacimiento de las neuronas, ¿no? O la generación de neuronas. También está implicada en diversas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en el Parkinson, ¿no? Es una enfermedad pues, que se caracteriza por constantes temblores de las extremidades y una dificultad pues, que
es muy evidente para realizar movimientos voluntarios o autónomos, ¿no? Debido a que esta enfermedad pues tiene esas y otras características, pero a nivel cerebral, las neuronas que producen la dopamina se mueren, ¿no? Entonces, por eso es necesario que estén tomando diversos medicamentos o tratamientos para compensar esa falta. Pensemos en medicamentos que pues, lo que hacen es aumentar la cantidad de dopamina en el cerebro, ¿no? Otra de los neurotransmisores importantes es la noradrenalina. Esta es caracterizada por ser una de las principales transmisoras de la sinapsis. Acuérdense que la sinapsis es la conexión entre una y otra, entre una neurona y otra, ¿no? Pero esto es a nivel muscular, o sea, se conocen como sinapsis neuromusculares porque son neuronas musculares, ¿no? Específicamente de la rama del sistema simpático, o sea, todo el cuerpo, y del sistema autónomo como los reflejos, etcétera. También se encuentra en muchos lugares del cerebro y está involucrada en la producción pues no producción, sino como en la manifestación de emociones y de ciertos estados de ánimo, ¿no? La noradrenalina junto con la norepinefrina, no, con la epinefrina, perdón, es importante también para el sistema nervioso central, ¿no? Debido a que la glándula suprarrenal produce, digamos, tanto la noradrenalina como la epinefrina. Entonces, pues bueno, nos ayudan a decidir cosas como la relación entre los estímulos del exterior y cosas así, ¿no? Como más relacionadas de estímulos. Otra es la serotonina, ¿no? Es una de las más abundantes en el sistema nervioso. Se le suele atribuir la etiqueta de del neurotransmisor del bienestar, porque es un químico que, pues bueno, nos ayuda a gestionar el estrés y tiene funciones diversas, pero en el intestino, por ejemplo, promueve el movimiento intestinal, digo, entre muchas otras cosas. Las endorfinas son neurotransmisores que se producen en el cerebro en respuesta a traumatismos, heridas y al ejercicio, ¿no? La gente que hace ejercicio o que gusta del ejercicio, pues bueno, tiene un nivel de endorfinas por encima del resto, ¿no? O sea, de quienes no hacen tanto ejercicio. Estos transmisores pues tienen las mismas propiedades que, por ejemplo, pensemos en los opiáceos, ¿no? En la medida que pues provocan una especie de analgesia en el cuerpo y una condición de euforia. Cuando la gente tiene un accidente o cosas así, pues trae las endorfinas a tope, entonces luego no siente las secuelas hasta mucho tiempo después, ¿no? También es importante señalar que las endorfinas se descubrieron gracias a neuropsicólogos que llegaron pues, a la conclusión de que era necesario que existieran ciertos receptores en el cerebro, ¿no? Para sustancias como la morfina o como drogas como la heroína, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver más o menos cómo es la sinapsis de las neuronas a nivel cerebral. Y luego vamos a pasar al sistema endocrino. Está íntimamente relacionado con el sistema nervioso porque, pues bueno, comprende las llamadas glándulas de secreción interna que están encargadas de la producción de un gran número de hormonas, ¿no? Las hormonas interactúan con el sistema nervioso en tanto que regulan las funciones como el crecimiento o la diferenciación sexual, el control de la reproducción, la temperatura corporal o incluso la glucosa en la sangre. Recordemos que pues, las hormonas también son sustancias químicas, pero que al ser liberadas por diferentes glándulas, pues bueno, están circulando todo el tiempo a través de nuestro torrente sanguíneo, ¿no? La siguiente imagen, les pongo aquí 4 aspectos: la cara interna del hemisferio cerebral, el cuerpo calloso, el hipotálamo y la hipófisis. Pues digamos que son el hipotálamo y la hipófisis son las encargadas de coordinar y regular procesos como la secreción de hormonas. Recordemos que funciona como una especie de mensajeros y que van a actuar sobre los tejidos del organismo. El hipotálamo, por su parte, pues bueno, regula la hipófisis, pero lo hace mediante ciertas hormonas que se secretan dentro de la circulación sanguínea, o sea, más bien están igual circulando, ¿no?
a través de nuestro sistema sanguíneo. A su vez, la hipófisis pues también secreta otras hormonas y van a estimular a su vez un conjunto de glándulas endocrinas, como por ejemplo las suprarrenales o la tiroides, e incluso las glándulas sexuales, ¿no? Durante la expresión emocional, pues bueno, todas estas neurotransmisores tienen lugar porque, pues bueno, el funcionamiento del sistema endocrino, pues tiene efectos sobre muchas de las actividades del cuerpo humano, ¿no? O actividades corporales. Hay diversos procesos psicológicos básicos. Vamos a empezar por el de sensación y percepción, que considero que es uno de los más importantes. Digamos que ya con el conocimiento previo o elemental sobre el soporte anatómico y fisiológico del sistema nervioso, pues bueno, entraremos a estos procesos, ¿no? La sensopercepción o la sensación y la percepción es un proceso que pocas veces nos detenemos a pensar en él, a pesar que hacemos muchas cosas con él, ¿no? Por ejemplo, toda la información que recibimos del ambiente o que se nos proporciona del ambiente, pues bueno, es un tipo de información que captamos y la procesamos gracias a ciertos procesos como ¿no? De la sensopercepción. El primer paso para su explicación, pues bueno, es la captación de información, pero a través de órganos sensoriales, ¿no? Las sensaciones, las cuales transforman toda esa información en impulsos nerviosos a través de un proceso llamado transducción. ¿Qué es la transducción? Pues bueno, significa que cada órgano sensorial se especializa en captar esa información del ambiente a través de receptores, digamos, especializados que transforman esa información, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los inicios del estudio científico de los procesos psicológicos, ¿no? Estos se hacían, pues bueno, la búsqueda de dar explicación a la conducta del ser humano, pero pues a lo largo de la historia se ha caracterizado por un marcado énfasis en hacer claridad, digamos, sobre lo que se entiende por cada proceso, ¿no? Cada proceso psicológico, su localización dentro y fuera del cerebro y la explicación del funcionamiento de cada una de las estructuras implicadas. Esto, pues, desde luego ha generado diversidad de estudios e investigaciones desde el método científico, ya sea tanto en animales como en seres humanos, dándole el carácter entonces de disciplina científica. Desde luego, pues, es digamos, indudable o innegable es lo necesario del estudio de la sensación y la percepción. Dentro de la disciplina de la psicología, pensémoslo porque se asume que son procesos que ayudan a la comprensión de cómo conocemos el mundo, ¿no? Y de la relación también a nivel, llevémoslo al área educativa, pues bueno, también nos ayuda en la relación que tiene con el aprendizaje y con el comportamiento, ¿no? Les puse un pequeño cuadro acá. Igual no se percibe muy bien, pero bueno, aquí está modalidad sensorial, órgano de sentido, receptor sensorial, estímulo al que reaccionan los receptores, el área cerebral y la dimensión psicológica, ¿sale? Vamos primero por la visión, pues bueno, esa es la modalidad sensorial de visión, el órgano del sentido, pues es el ojo, ¿no? Particularmente, pues, los bastones y los conos que están en la retina, y el estímulo al que reaccionan, pues es a través de la energía electromagnética o la luz, ¿no? El área cerebral donde están es en el lóbulo occipital y la dimensión psicológica es el color y la brillantez. Respecto a la audición está el oído externo, el medio e interno. Los receptores sensoriales son células pilosas especializadas en eso y el estímulo pues es de energía mecánica, es decir, las ondas sonoras. El área cerebral localizada para la audición es el lóbulo temporal y la dimensión psicológica es el tono y la sonoridad. Respecto al gusto está la lengua, las papilas gustativas. Los receptores son los botones gustativos que se conectan con neuronas sensoriales, ¿sale? El estímulo son sustancias químicas disueltas en la saliva, todo lo que comemos que se disuelve en la saliva, o es disuelta por la saliva, perdón. Y el área cerebral donde se encuentra el gusto es en el lóbulo temporal.
responde a los sabores. Respecto al olfato, el órgano del sentido pues, es la nariz, ¿no? Específicamente la mucosa olfativa de la cavidad nasal. Los receptores sensoriales son los llamados transductores en la mucosa olfatoria y los estímulos a los que responden son a moléculas que están en el aire, ¿no? El área cerebral donde se localiza es el lóbulo temporal y el sistema límbico y responde a los olores. Luego el sentido cutáneo o de la piel, que es más bien el tacto. El órgano del sentido es la piel. El receptor sensorial son los corpúsculos de Meissner, es decir, el tacto. También los de Pacini y los bulbos terminales de Krause. Los estímulos a los que responde esa modificación mecánica, cutánea, acción química o energía térmica, ¿no? O sea, cuando a lo mejor friccionamos la piel o nos quemamos o nos rascamos o nos cae alguna sustancia que nos hace reacción, ¿no? Las alergias o ese tipo. Las áreas cerebrales donde se encuentra el sentido del tacto es el lóbulo parietal y la corteza somatosensorial, así como el cerebelo. La modalidad sensorial de sentidos sinestésicos y vestibular, el órgano del sentido pues es el oído interno o los sacos vestibulares. El receptor sensorial son sensores vestibulares u otolitos y responden a estímulos como el movimiento de articulaciones, la gravedad y la aceleración. El área donde se encuentra es en el cerebelo y la dimensión psicológica pues es el equilibrio, el movimiento y la posición temporal. Digamos que todos estos pues, son órganos que es como un resumen de los órganos, los receptores de los sentidos y las áreas cerebrales, así como la energía captada y las dimensiones psicológicas experimentadas pues, para todas estas diversas modalidades sensoriales, ¿no? Entonces, digamos que dentro de este cuadro tan amplio, pues los órganos sensoriales captan la energía del ambiente, pero de manera selectiva y diferenciada. Cada uno lo hace de manera diferente, ¿no? Activando, claro, una parte específica del cerebro. Pensemos que una vez captada la información se transforma en impulsos nerviosos y es así como el cerebro pues, puede interpretar digamos, experiencia sensorial para darle significado. Es entonces cuando se presenta el proceso de la percepción. ¿Sale? Este esquema se los puse así como con 4 elementos que están muy arraigados el uno con el otro en cuanto a la sensopercepción, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la captación de energía que el ambiente proporciona a través de los órganos sensoriales, pero desde la transducción de impulsos nerviosos, ¿no? Eso se le conoce como la sensación. Y cuando la información llega al cerebro, entonces la procesa, la interpreta y entonces a eso se le llama percepción. Schiffman, por ejemplo, en el 2004 encontró que existe una amplia relación entre la percepción con los procesos iniciales de detección y la codificación de la energía ambiental. Es decir, o sea, la percepción, él decía que la percepción es el producto de procesos psicológicos en los que están implicados tanto el significado, las relaciones, el contexto, el juicio, las experiencias pasadas y la memoria. También desde la percepción, pues bueno, se puede considerar que es una especie de proceso que engloba un sistema muy complejo y que pues influye en el procesamiento de la información de los tipos arriba y abajo. Además, la percepción se ve constantemente afectada por la atención, es decir, tenemos una tendencia a percibir selectivamente solo uno u otro aspecto de la estimulación, ¿no? O sea, no podemos percibir más de 2 estímulos. Hay teorías que dicen que sí, pero bueno, digamos que en términos de procesos psicológicos, pues solo se ponen 2, ¿no? Este foco perceptual o centro de conciencia se le conoce como atención, ¿no? Y está determinado por 2 factores. Uno, por la naturaleza de los estímulos y 2, por los factores internos del sujeto, ¿no? ¿A qué me refiero con estímulos? Pues bueno, al movimiento, a la repetición, al tamaño, a la novedad, ¿no? Mientras que los factores internos, pues son los motivos o las motivaciones, los intereses, los valores, etc. Pensemos que estos 2 valores, pues bueno, se combinan para influir en la selectividad de nuestra percepción. Por ejemplo, si estamos hambrientos y pasamos frente a un anuncio de comida, pues nuestra atención va a ser atraída inmediatamente hacia dicho anuncio, ¿no? Una vez captada la atención, la interpretación de la información se realiza a través del proceso perceptual.
Este proceso, pues bueno, consiste en dar una interpretación confiable del mundo circundante, de tal forma que el individuo pueda actuar de acuerdo a las condiciones que este mundo le da, ¿no? Y en función de las necesidades presentes. Es decir, es el cerebelo quien interpreta el flujo tan complejo de información que procede de los sentidos, de cómo los han captado y cómo esa información la usa pues, como materia prima para diversos procesos. Por ejemplo, para crear experiencias perceptuales que pues, van más allá de lo que se capta a través de los sentidos. Se me ocurre que una de las experiencias perceptuales más conocidas podría ser la constancia perceptual, ¿no? Esta se refiere específicamente a la capacidad para percibir los objetos que nos rodean de manera uniforme, a pesar de los cambios que se producen a su alrededor. Además, la constancia perceptual nos permite, digamos, pues sí, percibir el mundo con cierta estabilidad, aunque no sea así, ¿no? Pero lo percibimos de esa forma, digamos, porque los datos sensoriales no coinciden con las experiencias, con nuestras propias experiencias. O sea que, pues bueno, en resumen, pensemos que en los seres humanos existe una tendencia natural a organizar el cambio perceptual en un todo unitario y significativo. Ese tema, pues bueno, ya lo cerraríamos aquí y luego pasaríamos a otros procesos cognitivos. Uno de los más importantes son los estados de conciencia, ¿no? Por conciencia nos vamos a referir al conocimiento de una persona acerca de las sensaciones, las percepciones, los pensamientos, sentimientos y la propia conducta. O sea, todos esos sensaciones, percepciones, pensamientos, pues son cosas que el ser humano experimenta y presenta en un momento dado. Dicho conocimiento, pues claro que puede variar con relación a qué tanto se percata el individuo de los estímulos externos. Puede ser un estado activo como el de la vigilia o puede ser también uno aparentemente pasivo como el del sueño. Respecto a la memoria, como hemos visto, pues el sistema nervioso recibe, transforma e interpreta todos los estímulos captados del exterior, integrando así pues nuestras experiencias. Pero ¿qué hacemos con esas experiencias? Bueno, pues se afirma que tendemos a guardarlas en la memoria. Por guardarlas en la memoria, pues se puede interpretar a lo mejor desde muchos enfoques, ¿no? Uno de los más famosos es el cognoscitivo o el de la y a su vez el de la teoría de la mente, ¿no? La teoría computacional de la mente. Pero pensemos que cuando esas experiencias se guardan en la memoria, pues responde a procesos que el organismo ha desarrollado a lo largo de la evolución de la humanidad, pues bueno, para almacenar la información que recibe y lo hace como en una especie de retención de lo que aprende, de lo que experimenta, ¿no? Es entonces, pues bueno, un proceso psicológico donde registramos el pasado, pero lo hacemos de tal manera que podamos revivirlo en algún momento, ¿no? O en un momento dado, o sea, no posterior, pues, a cuando lo captamos. Respecto al aprendizaje, bueno, ese es otro proceso psicológico importante en la estructura del individuo. Existen muchas teorías al respecto de qué es aprendizaje y tal, pero como aquí estamos en las bases psicológicas, pues lo vamos a retomar como un proceso de experiencial también, ¿sí? Pero que produce cambios relevantes y permanentes en el comportamiento. O sea, vamos a relacionar el aprendizaje con el comportamiento. También el aprendizaje, pues bueno, engloba procesos como el conocido aprendizaje latente. Es un aprendizaje que poseemos y que solo manifestamos en situaciones muy concretas. Aquí también entran otros enfoques como el condicionamiento operante o las teorías cognitivas del aprendizaje o el aprendizaje constructivo. Mientras que el pensamiento y el lenguaje, pues bueno, está relacionado con los procesos psicológicos de senso-percepción, memoria y aprendizaje. Existe otro proceso también que nos permite elaborar la información que el ambiente nos proporciona,
a su vez que nos permite utilizar experiencias almacenadas y convertirlas en acciones, ¿no? Es el pensamiento del lenguaje, pero incluso hay el enfoque de Vygotsky, bueno, la teoría de Vygotsky está muy presente ese proceso, ¿no? Incluso hasta tiene textos relacionados con eso por si quieren echarle un ojito. Entonces pensemos que pensar, pues ahora sí que pensar se refiere a cualquier proceso psicológico que implique el uso predominante tanto de imágenes como conceptos, ideas o símbolos, ¿no? Todo eso que nos ayuda a, o sea, que se estructura más bien, ¿no? Son cosas que se estructuran en la base del pensamiento, es decir, son recuerdos mentales de experiencias sensoriales y que sirve para pensar en esas cosas sin expresarlo verbalmente, ¿no? En ese sentido, pues bueno, las imágenes apoyan al proceso del pensamiento en tanto que son un medio para simbolizar el ambiente. Pensemos también que mientras que las funciones del lenguaje son tan complejas, pero bueno, las vamos a diferenciar para esta clase, pues al menos en 4, ¿no? Por un lado está la expresión, que se dedica a regular las acciones, la comunicación y la representación, ¿no? Por ejemplo, a nivel infantil, pues los niños pequeños usan los sonidos para expresar sentimientos, ¿no? Cuando todavía no han adquirido el lenguaje, no lo han asimilado y desarrollado. Utilizan los sonidos, digamos, para expresarse, ¿no? El lenguaje, luego, conforme van avanzando en la edad, pues lo utilizan para darse, por ejemplo, instrucciones a sí mismos o en los juegos, ¿no? También lo hacen para preguntar o para planificar acciones futuras. Una tercera función del lenguaje, pues es la comunicación. Durante los años de educación primaria, pensemos que el habla del niño pues pierde su carácter egocéntrico y se vuelve más socializada, ¿no? Esto pues estamos pensando en niños de 2 a, digamos, 5 años, ¿no? Una cuarta función del lenguaje es su uso como herramienta, pero para la representación conceptual de la experiencia y del pensamiento. Me gustaría compartirles un video, ¿no?, que nos va a dejar un poco más claro todo esto de los procesos psicológicos básicos, ¿no? Acuérdense que las tareas que están en el programa y en la plataforma no tienen que estar relacionadas con los videos, sino pues con los propios materiales y pues con las clases, ¿no? Acuérdense que ya la vez pasada vimos un video, pero me gustaría que abordáramos, por ejemplo, hoy en la memoria. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a poner el videito. Aquí en este video pues lo ponen más como procesos cognitivos, pero pensemos que tienen la misma función los que les mencioné, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla. Procesos psicológicos cognitivos básicos y superiores. Los procesos psicológicos cognitivos son una capacidad la cual permite desarrollar conocimientos que recibe el nombre de cognición. Estamos hablando de algo que se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sintetizando la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías. Estos procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que están encargados de llevar al ser humano para incorporarse a sí mismo conocimientos.
Estos procesos psicológicos cognitivos están agrupados en básicos y superiores. Estos procesos tienen que ver con el modo en que se afecta o se relaciona con los datos sensoriales que recibe la persona, y todos están interrelacionados. Claramente, con estos procesos conocemos y podemos comprender el mundo. Procesos psicológicos básicos. Entre ellos tenemos la percepción, la atención, la memoria, la sensación. La percepción es una forma básica en la que nos relacionamos con el mundo. Está presente cuando reconocemos un fenómeno que nos toca a través de los sentidos, en la cual llegamos a organizar datos sensoriales para así darles un significado. Está influido por quien percibe. De ese modo, hay cierta relatividad en la percepción, porque además de los datos sensoriales que afectan, importa quién soy, lo cual permite o hace que pongamos nuestra atención en diversas cosas. La atención. Capacidad de focalizar objetos a través de la percepción. Aquí se encuentra la atención selectiva, que es cuando nos encontramos en objetos. La invisibilización, que es cuando no lo focalizamos. La habituación, que es cuando dejamos de percibirlos por acostumbramiento. La memoria. Nuestra memoria es un almacenamiento y una recuperación de información, que es diferente al proceso de almacenamiento. ¿Qué podemos decir que es cuando se guarda la información? También tenemos el proceso de codificación, que se dice que es cuando clasifican la información, y la recuperación, que vendría a ser cuando traemos información guardada hacia el presente. La sensación es un efecto inmediato de los estímulos que se dan en el organismo, es decir, la recepción de estímulos está constituida por procesos fisiológicos simples. Es el proceso que engloba la captura de información por parte de los sentidos y su transmisión hacia el cerebro. Procesos psicológicos superiores. Bueno, hasta ahí son los procesos cognitivos básicos o psicológicos básicos. En los superiores están más enfocados hacia las teorías cognitivas como la de Vygotsky o la de Piaget. Incluso eso lo estamos viendo en la clase de desarrollo, ¿no? Desarrollo humano. Entonces, por ahí si quieren echarle un ojito a alguna de esas, pero bueno, para el programa de esta clase pues solo están como las bases fisiológicas y los procesos psicológicos básicos. Pues sin más por el momento sería todo de mi parte. Si necesitan alguna especificación o tienen alguna duda sobre los materiales o las tareas que hay que entregar, pues pueden escribirme un WhatsApp y vemos cómo empezamos a avanzar, ¿sale? Acuérdense que la entrega de las tareas a tiempo pues tiene un efecto positivo en su calificación. O sea, si al final pues no entregan ninguna clase, o sea, al final no entregaron ninguna clase para cada tema, sino que la entregan todo al final y no se presentaron a las clases, pues claro que va a tener un efecto en su calificación, ¿sale? No, por mi parte sería todo, que descansen y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.